es, se podría decir, la segunda más frecuente neoplasia que nosotros vemos luego de lo que es tiroides. Una de las capacidades resolutivas que tenemos que tener es identificar los subsitios de la cavidad oral, diferenciar las lesiones premalignas y evaluar los factores de riesgo y un adecuado manejo. El cáncer de cavidad oral más o menos ocupa el 3% de las neoplasias malignas, que es un décimo lugar. Eso es en general, ¿no? Y más o menos es una sexta causa de muerte a nivel mundial. Si bien cierto es raro en forma general en nuestra área en común, y es muy importante por inmortalidad. Cada vez aumenta la incidencia de casos, cada vez más aumenta en pacientes jóvenes. Epidemiológicamente, en los cánceres de mucosa de cabeza y cuello es más frecuente evaluar y ver el consumo de tabaco y alcohol. Punto de vista de más frecuente en varones mayores de 60 años. Sin embargo, vemos que en el transcurso del tiempo hay más jóvenes y mujeres. Se puede presentar tumores exofíticos de crecimiento hacia afuera o crecimientos endofíticos hacia adentro, ulcerados, que pueden condicionar de acuerdo al área donde esté alteraciones funcionales. La incidencia más alta a nivel mundial es en Francia en varones y mujeres en la India. Vamos a ver con respecto a la anatomía quirúrgica. La anatomía quirúrgica Doctor, de los disculpe. cánceres de cavidad oral, ¿sí? Doctor, ¿está pasando las diapositivas? Sí. ¿No se No, ven? no, se ha quedado en la primera, neoplasia maligna de cavidad oral. En la primera se ha quedado. Qué raro. A ver, espérate, entonces voy nuevamente a salir. Ahorita, ¿se ve? ¿Sigue en la primera? Sí. Está en objetivos ahora, introducción, objetivos. Mm, ya. Ahora sí está pasando. A ver, ahorita introducción, Sí, ahí, ajá. Sí, es común donde el consumo. Sí está pasando ahora. ya. Sí, ahí ya Entonces quedó. estoy viendo que estoy en otra pantalla, está viendo ya. Bueno, entonces vamos con respecto a la anatomía quirúrgica. En la anatomía quirúrgica de cabeza y cuello es diferente a la anatomía descriptiva que nos enseñan tradicionalmente con respecto a algunas áreas. ¿Cuáles son? Los subsitios quirúrgicos tenemos unos los labios, la mucosa labial, la encía superior, la encía inferior, que es la gingiva, la mucosa oral, el paladar duro, la lengua móvil, los dos tercios anteriores y el piso de boca. Se agrega a estas áreas el trígono retromolar, que es un área triangular entre el paladar duro o la encía y la encía superior y la encía inferior. Las áreas donde vemos que acá se ve blanquito, que es el paladar blando, eso pertenece a orofaringe. La amígdala pertenece a orofaringe desde el punto de vista de cabeza y cuello quirúrgico. Entonces, la faringe posterior, toda la fosa amigdaliana, no es cavidad oral, como nosotros lo vemos en la anatomía descriptiva, ¿no? Eh, y la parte posterior de la lengua, que es la base de lengua, tampoco es considerado como cavidad oral, sino como este, orofaringe. Entonces, estos son los subsitios que nosotros consideramos cuando hay un diagnóstico de cáncer de lengua, por ejemplo, ponemos cáncer de cavidad oral, subsitio, lengua. Pero no es toda la lengua, sino los dos tercios anteriores. La parte posterior, que es la base de lengua, pertenece a orofaringe. Y dentro de los subsitios se agrega el trígono retromolar, que eso no lo tenemos como parte de la anatomía descriptiva de la cavidad oral.
Con respecto a las estadísticas de los subsitios, vemos que el subsitio más frecuente es el cáncer de lengua. Luego le sigue el, el piso de boca. Luego ya sigue el trigonio retromolar con la encía. Y por último hacemos el paladar con la mucosa oral. Siempre vamos a ver que la lengua es la parte más frecuente afectada. Y eso es a nivel mundial. En todos sitios sé que el sitio más frecuente de cáncer de cavidad oral es la lengua. Y dentro de la lengua también tiene sus subsitios, sus áreas, ¿no? Con respecto a la patogénesis, vemos que en realidad esa es la patogénesis, esta teoría formada por Hannah y Weinberg, es a nivel de todas las neoplasias malignas, ¿no? Donde hay una evasión de la apoptosis, pérdida de signos inhibitorios, progresión autónoma, angiogénesis, lo cual va a conllevar a que haya alteraciones a nivel de la mucosa oral hasta que se produzca un carcinoma in situ y un carcinoma infiltrante. Existen factores de riesgo que debemos tener en cuenta en pacientes donde tenemos que hacer el papel preventivo más que el manejo. Es importante tener en cuenta en pacientes con antecedentes, ¿no? Entonces vemos que el tabaco, si comparamos un paciente, un fumador pesado con uno que no fuma, es 7 veces más el riesgo de que tenga una neoplasia maligna en cavidad oral. Y el alcohol 6 veces. Pero los dos factores juntos, tanto el tabaco como el alcohol, se potencian a 34 veces más de riesgo. Y se dice que para que un paciente ese riesgo baje a cero, tiene que por lo menos 10 años pasar sin estar expuesto a este factor de riesgo. Ahora sí, esto es relativo porque hay pacientes pues, que han estado fumando toda su juventud y adultez y ya de ancianos dejan de fumar por más de 10 años, ya no baje ese riesgo porque ya tuvo bastante tiempo expuesto, la parte de la mucosa está alterada completamente, ¿no? Se asocia a alteraciones de la regeneración de la mucosa con alteraciones de la vitamina A, pero lo más importante que vemos sobre todo en gente joven es la susceptibilidad genética, ¿no? Alteración genética que el paciente pueda tener, con lo cual lo va a conllevar a, a desarrollar una neoplasia maligna. ¿Qué factores? La edad avanzada en pacientes donde tienen irritación crónica, un paciente que tiene prótesis y donde está o mordiéndose con un diente que está ahí, mordiéndose la lengua o con la prótesis misma que no encaja bien, progresivamente se hace irritación crónica, lo cual va a generar alteraciones displásicas o alteraciones de la mucosa en el proceso regenerativo, que puede llegar a una displasia moderada severa y eso conllevar a un carcinoma in situ y luego infiltrante. La relación de la infección viral, sobre todo del PVH, se da más sobre todo en los cánceres de orofaringe. Tanto así que en ese grupo ya lo tipifican si es que es positivo o negativo, sobre todo las variantes 16, los serotipos 16, 18. Pero si nosotros tenemos cáncer de cavidad oral, tenemos que evaluar y si hay eh, alguna lesión papilomatosa, tenemos que referirlo para ver si es que tiene alguna lesión papilomatosa que puede conllevar a un CD orofaringe posterior. Los metacrónicos que le llaman, que después del tratamiento pueden desarrollar cánceres en toda la mucosa aerodigestiva superior. Bien, tanto así que si un paciente está expuesto a un factor de riesgo, pueden aparecer lesiones premalignas. Entonces, estas lesiones premalignas, no sé si están ahorita
las doctoras que estuvieron hoy día en consultorio, donde vimos en cirugía menor que estaban haciendo una biopsia y una leucoplasia, están ahorita acá, las alumnas. Sí, doctor. Entonces, ustedes vieron ahí una paciente donde había una lesión en el borde lateral de la lengua blanquecina, ¿no? Esas son lo que llamamos la leucoplasia. Entonces, ¿cómo es que nosotros diagnosticamos clínicamente una leucoplasia? Es una lesión blanquecina, una placa blanquecina que cuando le hacen con una gasita lo limpian, no se, no se sale, persiste esa lesión. A veces puede ser mugre o un honguito, o puede ser un sarro de la propia comida, y si lo limpia se retira, o pasa un tiempo, los 15 días lo limpias y nuevamente se retira. Entonces, no es una lesión persistente. Entonces, estas lesiones blanquecinas eh, pueden progresar a un carcinoma más o menos a un 15%. Pasan a displasia y después a un carcinoma. Todo lo contrario sucede con la eritroplasia, donde cerca de un 30% puede llegar a convertirse a una displasia y un carcinoma in situ infiltrante. Tanto así que en otros países como en Asia, tanto China, Japón, a las eritroplasias la- lo manejan como si fuera un cáncer, un carcinoma in situ invasivo y se les trata como tal. Acá en nuestro medio, lo más frecuente que vemos son las leucoplasias y las eritroplasias ya son displasias leves a severas que los manejamos orientados más para una lesión maligna. El líquen plano generalmente no lo vemos, se da en pacientes con alteraciones inmunes y la transformación neoplásica es muy, muy baja. Vemos acá ejemplos de leucoplasia. Es la leucoplasia, una placa blanquecina, si ustedes ven acá, alrededor del borde lateral de la lengua del lado derecho, irregular, pero se ve en la parte, esta es la cara ventral de la lengua, también un área blanquecina que no es tan definido a los bordes. Todo eso es la leucoplasia, no solamente el área más blanquecina, ¿no? Sino la parte inferior también. La eritroplasia se ve moteado, un rojizo moteado, con áreas blanquecinas, todo esto en el paladar duro. Con respecto a la patología, sí están viendo, ¿no? Sí, sí se ve la patología. Sí, doctor, sí pasa. Bien, el 90 a 95% de los cánceres de la mucosa o en cavidad oral como tal es el carcinoma epidermoide. Por eso es que va a estar orientado esta clase al carcinoma epidermoide. Es el más frecuente. En algunos subsitios llega a un 95% y en otros subsitios puede llegar hasta mínimamente hasta el 50%, que vamos a ver a continuación. Este carcinoma epidermoide tiene un comportamiento invasor locorregional. ¿Qué significa? Que además de estar comprometiendo la parte local, o sea, algún subsitio de la cavidad oral, este cáncer puede ir a los ganglios del cuello, que esa es la parte regional, o sea, es loco regional. De tal manera que el manejo que tenemos que hacer es la parte loco regional, la parte local y la parte regional. Hacemos cirugías de la cavidad oral y también tenemos que hacer cirugías del cuello. Las lesiones pueden ser exofíticas o endofíticas. Las ulceradas son las más frecuentes y las infiltrativas, ¿no? O sea, son heridas que no cicatrizan y puede haber un crecimiento hacia adentro. Ejemplos, un tumor en el borde lateral izquierdo de la lengua y en el trígono, tumor a nivel del paladar duro y la encía, o el trígono, un cáncer de gingiva superior o la encía superior, que ya está invadiendo el surco vestibular y la mucosa del labio, un cáncer en la comisura labial de la mucosa, más exofítico, un cáncer en la cara dorsal de la lengua y la cara ventral de la lengua, en la punta de la lengua, un cáncer en gingiva inferior persistente luego de hacer un tratamiento quirúrgico,
que ya invade partes blandas de la región mentoniana. Otro tipo de variante histopatológica, voy a retroceder para ver las variantes histopatológicas. Les decía que el carcinoma epidermoide es el más frecuente, cerca del 90 al 95%, pero hay otras variantes. La segunda más frecuente son de las glándulas salivales menores, que puede ser el carcinoma, el adenoide quístico. El más frecuente de las glándulas salivales menores es el adenoide quístico. Luego puede seguir el melanoma, linfomas, sarcomas, en mucho menos cantidad de casos. Entonces puede haber un carcinoma de glándula salival menor que puede ser el adenoide quístico o puede ser un adenocarcinoma. Acá estamos viendo los ejemplos de un melanoma de mucosa, que estos son los mucho más agresivos por su tendencia a meterse a distancia. Característico de este es que son coloración oscura, grisácea, con puntitos alrededor que son, se llaman satelitosis. El diagnóstico como tal debería ser fácil y en estadios tempranos. ¿Por qué digo debería? Porque lamentablemente no sucede, ¿no? La mayoría de estos pacientes a veces lo ven otros profesionales de la salud que ven pacientes con lesiones en la cavidad oral o que manejan la limpieza dental, odontólogos, médicos generales, y ya cuando el caso está avanzado recién proceden a hacer la biopsia quirúrgica, que ese es el diagnóstico que se tendría que hacer para tener una evidencia de la anatomía patológica del tejido. Que es un paciente que tenga más de 2 semanas con una lesión en la cavidad oral y que persista y que haya cambios, esté creciendo o alteración en los cambios, se tendría que hacer una biopsia quirúrgica. Se hace un corte de la lesión y si tenemos la gran sospecha de que ese es un tumor maligno, tenemos un mes como mínimo para hacer el tratamiento rápido, porque si no se puede diseminar más. La semiología es vital, es necesario hacer un estudio tanto de cabeza y cuello con la parte que nosotros semiología más frecuente que usamos es la inspección y la palpación. Auscultación y percusión no hacemos como tal. La inspección es importantísima, solamente al mirar al paciente sin tocarle a nadie ya tenemos bastante idea de lo que él tiene e inclusive algunos signos que nos pueden decir este paciente ya no es para operar. Los estudios de imagen. Entonces, hoy, el día de ayer o antes de ayer que hablaba con unos compañeras, un paciente que se operó un cáncer de cavidad oral, un cáncer localmente avanzado, loco regional, una cirugía amplia que estaba programada para 5, se demoró 7 horas, en donde les decía, pues, el estudio del TNM, ¿no? Ustedes han escuchado el TNM. ¿Me podrían decir a ver qué es el TNM para hacer a ver un recordaris para tener una idea? Doctor, Sí, te TNM, escucho. si no me equivoco, el T es el tamaño, N son los nódulos y M de metástasis. Muy bien, ese es el TNM, ¿no? Eso es un conocimiento muy básico, pero que a veces pues nos olvidamos, hasta los especialistas, porque a veces al paciente estamos eh, mirándolo solamente focalizadamente y solamente vemos la lesión acá, pero de repente el paciente tiene metas a distancia. Entonces, el estudio diagnóstico va en ese aspecto, hacer un TNM del tumor, el T del tumor. ¿Qué hacemos? ¿Qué diagnóstico hacemos para el T? Bueno, le hacemos la biopsia quirúrgica para confirmar y ahí ya también evaluamos lo que es el tamaño. También vemos la profundidad, eso vamos a ver después en otras líneas, en otras diapositivas. Y en el N, ¿cómo lo evaluamos? Las metástasis ganglionares con la ecografía. Pero a veces hay un ganglio que ya es evidente, un tumor, un nódulo en el cuello, duro, que lo palpamos, entonces necesita hacer una biopsia. No le hacemos biopsia quirúrgica con corte, eso está proscrito, eso no se hace en cabeza y cuello.
se hace biopsia aspiración con aguja fina con guía ecográfica. Se llama la BAF. BAF significa las siglas biopsia aspiración con aguja fina, con guía ecográfica. Entonces le hace la ecografía, el ecografista y el patólogo le dan una hincada y eso se hace un estudio citológico. La biopsia de la lesión es un estudio anatomopatológico de tejido y la biopsia de aspiración es un estudio citológico de célula. Pues ahí me dan a dar un diagnóstico. Con la tomografía vamos a hacer un estudio de todo el cuerpo, un setup, digamos, cerebro, cabeza y cuello, tórax, abdomen y pelvis. Con eso hacemos el M. Los ganglios también se pueden detectar con la tomografía, sí, pero mejor estudio es con la ecografía de partes blandas. Obviamente un buen ecografista. ¿Qué estudios también pedimos ahí de imagen? Vamos de una tomografía a una resonancia magnética. La resonancia magnética generalmente no lo pedimos por un estudio un poquito más caro, pero cuando hay dudas diagnósticas de que este tumor se puede operar o no, eso se llama resecabilidad, que es un término oncológico que utilizamos cuando el tumor sí lo podemos sacar con bordes quirúrgicos libres, tridimensionalmente, 3 ejes, se dice que es resecable. Pero si se está cerca, por ejemplo, a la arteria carótida primitiva, a la base del cráneo, o está invadiendo grandes vasos, se considera irresecable porque no lo podemos resecar en bordes libres, ¿no? Entonces, a veces tenemos esas dudas que la resonancia magnética en partes blandas nos puede ayudar. Entonces, le pedimos una resonancia magnética. El otro estudio, imagen, pedimos que es el PET scan. ¿Ustedes han escuchado lo que es el PET scan? ¿Alguien me puede decir qué es el PET scan? No tengan miedo, díganlo. Doctor, ¿no es la tomografía por emisión de positrones? Ahí está, pues ese es el significado, ¿no? El PET. ¿Y qué detecta el PET? Que es la tomografía por emisión de positrones. La actividad del cáncer Muy bien, la detecta actividad mejor. metabólica. Sí, 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 te escucho. Sí, es el Es- mejor examen para determinar el grado, ¿no? Del cáncer. sí, ese es la tomografía por emisión por positrones va a detectar la actividad metabólica de alguna lesión en el cuerpo. Si bien es cierto, a veces no es tan específico, porque puede ser que un paciente tenga un proceso inflamatorio, una faringitis, donde se puede activar más la actividad metabólica de esa zona y no ser un tumor maligno, ¿no? Pero sí puede detectar lesiones pequeñas metastásicas a distancia, donde hay áreas puntiformes que la tomografía no lo puede ver. Pues para eso sí nos sirve bastante el PET scan y se hace sobre todo en controles postquirúrgicos. ¿En qué pacientes nosotros pedimos de inicio PET scan o le decimos al oncólogo que pida PET scan de inicio? En los melanomas de mucosa, porque tienen bastante tendencia a hacer metas a distancia. Entonces, la inspección y la palpación son básicas para nosotros, nos ayudan eh, enormemente en el diagnóstico clínico antes de proceder a las biopsias. Le hacemos la palpación bimanual. Lo podemos hacer delante del paciente, detrás del paciente. Acá se está explorando la parte anterior del cuello, que se ve el compartimiento visceral. ¿Qué exploramos más acá? Tiroides, laringe, ¿no? En cavidad oral, simplemente con aperturar la boca, vamos a tener que ver los subsitios. Y en el cuello tenemos que ver los triángulos, que nos van a dar los grupos ganglionares, que ya están definidos, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, en romano, ¿no? Entonces se palpa con el pulpejo del índice y del pulgar para tener una idea de encontrar nódulos, que son bolitas, y ver las características con respecto al tamaño, la forma, la ubicación, en la consistencia, la movilidad, si duele o no duele, la coloración, si está flogótico o no. Y eso
La ubicación nos va a dar una idea para ver, sobre todo, adenomegalias, o sea, tumores, los ganglios aumentados de tamaño. ¿Cuándo se considera una adenomegalia? Cuando es más de 1 centímetro de diámetro. Menos de 1 centímetro es el tamaño normal de un ganglio, pero puede ser que un ganglio sea menos de 1 centímetro y estar alterado, ¿no? Duro, pero menos de 1 centímetro. Eso es una adenopatía. El tamaño no está grande, pero tiene alteradas sus características, es una adenopatía. Muy bien. Vamos a ver un caso de una paciente eh, joven, donde se hace una anamnesis y un examen físico en los cáncer de lengua, ¿no? Buenos días. Dígame, ¿cuál es su molestia ahorita principal? Bueno, doctor, tengo la herida en la lengua, ¿Ya? ¿no? Entonces, ¿Le bueno, duele? me duele cuando lo aplastan Cuando y a lo veces aplastan. Está escuchando el audio, ¿no? Sí, doctor. Yo. cuando como un Cuando come. poquito, cualquier A ver. cosita, ¿no? Pero no es fuerte el dolor. ¿Desde cuándo tiene la molestia? Ya 1 año, doctor, Un año. pero empieza de algo chiquitito, ¿no? Ya. Como si me parece que Como un escarbuto, como decía. Ajá. Ya. Pero notó que aumentaba de No, tamaño esa lesión o estaba ahí. no, cuando sale del escorbuto tomaba pastillas pensando que es herpes, así, ¿no? Claro. Como ya justo esos meses empezó la pandemia, ya Ya. casi en mayo del año pasado, y empezó chiquitito era, ¿no? Entonces me tomé el Siglovir, ¿no? Así me lavaba con sal, con esas cositas. Claro. Y bueno, pasó. Ya. De ahí ya pasó, ya dije entonces era eso. Pero de ahí volvió otra vez, ¿no? Ya. A dolerme, fastidiarme. Y bueno, seguía tomando el Siglovir y me pasaba con eso, ¿no? Ya. Pero de ahí, como no atendían por la pandemia en los hospitales, como yo soy de provincia también, no atendía y no podía ir al médico. Entonces, terminando más o menos cuando terminó la pandemia en agosto o en junio, no me acuerdo ni mucho, me fui al médico, al hospital donde queda, ¿no? Donde es mi zona, en Ancash. Y pues me hicieron un poquito un desopado, dice que no, y hicieron llevaron al laboratorio y dijeron que podría ser algo así como dijeron, como hongo así, ¿no? Entonces me dieron medicamentos, ¿no? Me estaban dando, entonces bajó también el dolor, la herida, ¿no? No se dijeron, mejor te referimos porque yo soy de Asunción, Chiapas. Después me refirieron a Huaraz, a la ciudad de Huaraz, y ahí me refirieron, pero me daban cita nomás todavía, ¿no? Tal mes, tal día y nada todavía, ¿no? Me hicieron una biopsia, pero después el médico me dijo, me llamas, cuando está la biopsia te voy a avisar, por si acaso hay que hacerlo, ¿no? No hay de más. Claro. Y bueno, entonces en eso hicieron la biopsia, pero lo habían perdido, ¿no? Entonces 4 meses no había nada, porque le llamaba al médico, me dice seguro recién está demorando por la pandemia, no sé. He ido a Huaraz y nada, me dijeron que la vi. Bueno, el médico ¿repitieron nuevamente la biopsia? De ahí me dijo otra vez, te señora. Dígame, ¿y estaba una bolita y aún había crecido algo o siempre Sí, se mantenía igual? Sí. Ha crecido, así creció. Ajá, un poquito menos era. ¿De qué tamaño era más o menos? Un poco menos, más chiquito. Pero ¿de qué tamaño más o menos era en ese tiempo cuando creció? ¿2 centímetros? ¿1,5 centímetros? ¿3 centímetros? Será como 1 centímetro menos, no sé. Pequeño era, un poquito bien menos pequeñito. que esto, ajá. Ya. Y bueno, de ahí me hizo la biopsia. Entonces, Ya. cuando me hicieron el doctor la biopsia, ya no me dolía tampoco. Me sentía aliviada ya. Claro. Porque lo sacaría un pedacito y entonces claro. no, lo sentía aliviada, ¿no? Que no tenía nada. Pero... Y dígame, ¿ha sangrado alguna vez? No ha sangrado. Molestia no va para masticar, así cuando hay roce, ¿no? Sí, hay momentos. ¿En el cuello notó alguna bolita, algo? No, el cuello no he notado ninguna molestia ni bolita. Bien. ¿Qué opinan de esa anamnesis?
Es una lesión que el diagnóstico un poco no, primero piensan que es una alteración en escorbuto, no, de repente le dan tratamiento antiviral, ¿no? De repente un herpes, hasta que le hacen la biopsia quirúrgica que todavía dicen que lo pierden, y recién ahí con la biopsia le hacen el diagnóstico. Pues vamos a ver acá la inspección. Acá, saque la lengua. Eso, muy bien. Ahora, la lengua para arriba, llévelo al paladar. Eso, abriendo la boca. Para arriba la lengua. Eso. Para un lado, para el otro lado. Ya, para el otro, para ese lado, póngalo ahí. Entonces, ahí se ve una lesión en el borde lateral, ¿no? Ahí hasta áreas leucoplásicas, porco exofítico ulcerado, en el borde lateral del tercio medio, más o menos yéndose un poquito más posterior del borde lateral izquierdo, que es el sitio más frecuente de los cánceres de lengua. Vamos a ver lo que es el examen físico como tal. No hay que preocuparse ni por la hija, por nada. Es por usted. Usted debe preocuparse por usted. No, ahí, no. Examen de cavidad oral y manual. Vamos a ver los ojitos de la cavidad oral. Ahora la boquita. Saque la lengüita para este lado. Entonces es el borde lateral posterior de la lengua, ya yendo al tercio posterior, yendo como a base lengua. Se ve un área de leucoplasia, hay una lesión exofítica ulcerada con una área de fibrina central más o menos de 2 centímetros, más o menos cerca de 3 centímetros toda la lesión. Entonces hacemos palpación bimanual para llegar al, póngalo normal, lengüita, normal, normal, para el piso de boca. Acá vemos los dientes, el diente está mesializado, está direccionado a la izquierda. Lo más probable eso tiene que ver con las lesiones que tiene ahí. Entonces, después, profilácticamente, tenemos que ver estos dientes para ver si es que o se retira o se lima o se hace, o utilizan una férula, porque esos probablemente sean los causantes. Baje la cabecita. Entonces voy a hacer la palpación del grupo 1B, en la región submaxilar. Acá lo palpo la glándula submaxilar y acá palpo ganglitos ganglios menos de 1 centímetro, que son de características blandas, móviles, no impresionan que tengan alguna alteración. Palpo el grupo 2 del 2A y 2B, agarrando el esternocleidomastoideo con mi índice y con mi pulgar. Entonces, una palpación del grupo 2, no veo nada. Grupo 1A, un mentoniano, estoy palpando acá un ganglito chico, pequeño, menos de, más o menos de medio centímetro. Voy al grupo 3, acá a esta altura, el cartílago tiroideo, siempre agarrando el esternocleidomastoideo. Primero se hace una palpación superficial y luego se hace una palpación profunda. Grupo 4, tercio inferior, el esternocleidomastoideo, más el grupo 4 es relación con el compartimiento del espacio visceral, pero igual tenemos que palpar. Y el grupo 5, supraclavicular, siempre cuando se examina al paciente para que se relaje los músculos, lo llevamos al lado ipsilateral. Se baja un poquito la cabeza y palpamos. Palpo también un ganglio pequeñito. Igual hacemos con el otro lado. Ya hacemos la palpación del grupo 2, 3, 4, grupo 5, grupo 1B, 1A es para los dos. Bien, entonces, ¿qué edad tiene usted? 32. 32 años. El paciente sexo femenino, 32 años, tiempo de evolución, no hay una lesión en lengua. ¿Usted fuma? No fuma. ¿Usted toma alcohol frecuentemente? No. No toma. Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo en ella? Probablemente sea genético con las lesiones crónicas que está teniendo por los dientes. Listo, es todo. Entonces, no, vemos un paciente joven, sexo femenino, todo lo que es menos frecuente, sin factores de riesgo, se podría decir.
Entonces, ¿cuál es el factor de riesgo acá? La parte genética. Y probablemente ese diente que está ahí fastidiando. Esperen. Entonces, la estadificación, el TNM. Nosotros la estadificación lo hacemos en base a dos aspectos el T, el tamaño y respecto a la profundidad. Y el N lo hacemos en base al tamaño del ganglio y si es que está comprometiendo o no la cápsula del ganglio, una extracción extracapsular. De acuerdo a eso hacemos estadios clínicos. El estadio 1 y 2 es precoz y el estadio 3 y 4 es un estadio avanzado. Todo paciente que tenga un ganglio ya metastásico confirmado con biopsia aspiración, se dice que es un cáncer avanzado y como mínimo es un estadio clínico 3. Ahora sí, el estadio clínico 4 o 6, cuando hay metástasis a distancia, el paciente ya no se hace ningún manejo quirúrgico porque su pronóstico es bien bajo. En los estadios clínicos 4B, donde es T4B, tampoco le sacamos el tumor porque se considera irresecable. Entonces, el T4B es un tumor que invade el espacio masticatorio, base de cráneo, carótida interna. Que esté invadiendo base masticatorio y base cráneo, carótida interna, se considera como irresecable. Este paciente no se va a operar ya porque es irresecable. Si el tumor invade la cortical del hueso, tejidos blandos, seno maxilar, piel, se puede operar todavía. Es un T4A. Como el paciente que se vio el día de ayer, creo, en la cirugía, un cáncer de encía que ya invadía el seno maxilar, el hueso, es un T4A. Desde el 2017, ya en la octava edición de lo que es clasificación del TNM, se agrega lo que se dice es el DOI. El DOI es la profundidad de la lesión, no el espesor, no lo que mide el espesor. A veces es exofítico y se ve bien grande, pero ese es el espesor. Lo que nos interesa más es qué tan profundo está, porque mientras más profundo, más riesgo de que sea metástasis a distancia o metástasis ganglionar. Entonces, esta clasificación se basa entre 2 a 4 centímetros y la profundidad menos de 5 o más de 10 milímetros. Un paciente con tumor menos de 2 centímetros, pero con un DOI menos de 5 milímetros es un T1. Pero un paciente tumor mayor de 2 centímetros o un DOI mayor de 5 milímetros puede ser un T2, siempre que el DOI sea menos de 10 milímetros. Pero puede ser que sea un tumor más de 2 a 4 o un DOI mayor de 10 milímetros, puede ser un T3. O mayor de 4 centímetros, pero menos de 10 milímetros. Eso, sobre todo, lo vemos más para especialidad. Lo que yo quiero más o menos que ustedes entiendan es que se ve dos aspectos importantes, el tamaño y la profundidad de la lesión. No, por alguna razón no. Entonces ahí se ve, por ejemplo, el T4 puede ser un tumor mayor de 4 centímetros con un DOI más de 10 milímetros y que invada esas estructuras, ¿no? El hueso, la mandíbula, envuelve el seno maxilar, la piel de la cara. Y T4B es lo que le decía que invade el espacio masticatorio, los músculos pterigoideos, la base de cráneo o que esté comprometiendo la arteria carótida. El N0 cuando no hay ganglios, N1 cuando hay un ganglio metastásico, pero que sea menos de 3 centímetros y no hay compromiso extracapsular, o sea que el ganglio se mueve, es móvil. El N2 ya hay ganglios, más de un ganglio, que puede ser ipsilateral o puede ser el, eh, el N2B cuando es bilateral y C puede ser contralateral o bilateral. N2A, más de 3 centímetros un ganglio, N2B, múltiples ganglios y el N2C contralateral. Todos menos de 6 centímetros, va de 3 a 6 centímetros. Entonces, en los ganglios se ven dos aspectos, el tamaño y el compromiso extracapsular, es el NE.
lo que se ve en el N3. El N3 puede ser el N3A más de 6 centímetros, o puede ser un ganglio pequeñito más, pero que no se mueve, que hay extravasación extracapsular, sería un N3B. Ejemplo, un paciente, un cáncer de encía inferior, que le llegue a emergencia, un tumor o una asimetría facial a nivel de la región mandibular del lado derecho. Pasa una semana, el paciente ya no podía alimentarse, se tuvo que poner sonda nasogástrica, es un tumor ya que sale de la cavidad oral, exofítico, compromete todo el hueso mandibular, se le hace una tomografía y se ve compromiso de la tabla externa y la tabla interna, de toda la mandíbula, del cuerpo mandibular del lado derecho. Nosotros también podemos, al macizo óseo, ponerlos en forma de compartimentos. Acá, por ejemplo, este es zonificarlo, ¿no? El maxilar, el área 1, el maxilar izquierdo, área 2, el mandíbula del lado izquierdo, el área 3, y el mandíbula del lado derecho, el área 4. Y también más eso lo utilizamos en la parte maxilofacial. Acá otro caso, que si bien es cierto se ve más infiltrativo, no es exofítico, pero hay compromiso de la rama del marginal, el nervio marginal. Entonces, se hace una reconstrucción volumétrica ósea, esa es la reconstrucción volumétrica ósea, donde se separa solo la mandíbula para hacer de dónde a dónde van a ser los cortes, ¿no? Entonces, el tratamiento depende de los estadios clínicos. Siempre la primera alternativa es la cirugía. Y la cirugía va a corresponder tanto a la parte local como a la regional. Y luego de la cirugía se puede dar cirugía con radioterapia o quimioterapia, dependiendo de los casos. En las primeras etapas, sobre todo el estadio 1, puede ser la cirugía o la radioterapia. Nosotros consideramos siempre la parte quirúrgica. En cambio, en los estadios avanzados 3 o 4, cirugía más radioterapia y en algunos casos quimioterapia. Si el paciente ya es irresecable, no se puede operar, se le da quimio y radio como forma paliativa, no como tratamiento, para disminuir el crecimiento tumoral, y por parte de nosotros a veces hacemos traqueotomía con colocar una gastrostomía, ¿no? El manejo del cuello, que es la parte regional, o sea, en cavidad oral hacemos la resección radical, que si está en encía superior, le hacemos maxilectomía, sacamos todo con todo el maxilar. Si estamos en la mandíbula, por ejemplo, en la encía inferior, hacemos mandibulectomía. Si es que está en la lengua, hacemos glosectomías parciales, hay glosectomías. Si es que está en el piso de boca, hacemos resección radical, que podemos ampliar la mandíbula o a la lengua. Entonces hacemos resecciones radicales ampliadas. Y el cuello, en pacientes donde es N0, o sea, no hay ganglio metastásico, pero está en una zona que tiene bastante riesgo de micrometástasis ganglionar del cuello, hacemos disecciones selectivas. Y las disecciones selectivas hacemos las siglas del DCSOH, es la disección suprahomoyoidea. Y eso va a involucrar los 3 grupos ganglionares, el 1, el 2 y el 3. Vamos a ver después a continuación lo que trae. O le pueden dar radioterapia nada más también. Si a un paciente de repente ya no se le va a operar, se le puede iniciar radioterapia al cuello y radioterapia local. En cambio, si es que ya hay un ganglio metastásico, le hacemos una disección modificada de cuello, que también vamos a ver después a qué hacer, cuáles son los criterios de hacer disección modificada de cuello, cuáles son los tipos. Y el N2, N3, una disección radical. Eso es cuando se saca con más estructuras los ganglios. Para eso tenemos que saber la anatomía del cuello. Todo lo que es las características de los triángulos del cuello, el esternocleidomastoideo, que es el músculo satélite del cuello, el triángulo submentoniano, el triángulo submandibular, el triángulo submentoniano, que está entre los 2 vientres anteriores del digastro deltoides, vemos el grupo 1A. Entre los 2 vientres anterior y posterior del digástrico con la mandíbula es el grupo 1B, el compartimento submandibular. Y el tercio superior del esternocleidomastoideo
estructura del digástrico con el límite del tronco tirolingofacial de la vena yugular interna es el grupo 2, que es dividido por el nervio espinal en 2A y 2B. Luego, entre ese tronco tirolingofacial y el músculo homoyoideo es el grupo 3. Y debajo del homoyoideo está el tronco o la unión del ángulo yúgulo-subclavio, es el grupo 4. Esos son los sitios donde más drenaje y más ganglios hay. Y luego se sigue el grupo 5, que está entre el músculo, el borde lateral del esternocleidomastoideo, la clavícula y el trapecio. Y eso se va a dividir entre los ganglios del nervio espinal, la otra parte del nervio, que es el grupo 5A, y del cervical, la arteria cervical transversa, que es el grupo 5B, que es el triángulo mismo supraclavicular. Luego hay el grupo 6, que eso lo han visto, lo van a ver en tiroides, con grupo 7, que es mediastinal. Entonces nosotros cuando cortamos primero y ampliamos vemos el platisma, después del platisma ya vemos a la yugular externa con el plexo cervical superficial y el nervio espinal que debemos conservarlo. Cuando tenemos que resecar el esternocleidomastoideo lo sacamos y vamos a ver a la yugular interna, arteria carótida, el plexo cervical profundo, el plexo braquial, el nervio espinal, acá está el nervio hipogloso. Entonces, ¿qué resecamos nosotros? Estructuras que no son ganglios, la glándula submaxilar, podemos resecar el esternocleidomastoideo, podemos resecar la vena yugular interna y el músculo homoyoideo. Las otras estructuras las conservamos salvo que el tumor esté infiltrando esas áreas, ¿no? Que es la carótida primitiva, el plexo braquial, el nervio frénico, las raíces profundas del plexo cervical profundo, el nervio espinal, el nervio hipogloso. De acuerdo a cómo saquemos las estructuras extraganglionares, que es el esternocleido, la vena yugular o el nervio espinal, lo clasificamos a las disecciones de cuello. Para eso tenemos que saber el sistema linfático cervicofacial, que puede ser superficial y profundo. El sistema linfático profundo lo podemos dividir en pericervical, que los que nos interesan son el grupo submaxilar y submentoniano. El submaxilar puede haber 6 a 8 ganglios, que lo podemos dividir en base a la arteria y vena facial y la glándula submaxilar. Pueden estar en 4 grupos. Preglandular, retroglandular, prevascular, retrovascular. O sea, nosotros tenemos que disecar toda la glándula submaxilar delante y detrás. Por eso es que retiramos la glándula submaxilar. Y ese es el grupo 1B. Y es el grupo en donde más hay metástasis ganglionar de la cavidad oral. Entonces vemos que hay 6 a 8 ganglios. En cambio, el triángulo submentoniano, que es pequeño, puede haber 2 a 3 ganglios. Y ahí drena el mentón, piso boca, punta de la lengua, menos cantidad. Luego siguen las otras cadenas, que la cadena más importante para nosotros es la cadena cervical profunda lateral, que esta se divide también en 3, que es la yugular interna, la cadena espinal y la cervical transversa. La cadena yugular interna tiene cerca de 20 a 30 ganglios, imagínense, y esa es la vía principal. Es una vena de drenaje, la yugular interna, ¿no? Y se dividen en el grupo en niveles 1, 2 y 3, que el nivel 1 sería el grupo 2 para nosotros, está entre el vientre del digástrico, como habían mencionado, y el tronco tirolingofacial. Luego sigue hasta el homoyoideo, el grupo 3, y debajo es el grupo 4. En el grupo 4, en el lado izquierdo van a drenar todos los vasos linfáticos a, al conducto torácico, y en el lado derecho la gran vena linfática. Es importante tener en cuenta eso. La cadena espinal tiene cerca de 10 ganglios y la transversa cerca de 4 a 6 ganglios. Luego, bueno, estos son ya los otros drenajes, que es de la parte visceral, ¿no? En esta diapositiva vamos a ver cómo la ubicación de los ganglios nos va a dar una idea de dónde está drenando, en dónde puede estar el primario. Y vemos que acá en el grupo 1B, que es el triángulo submandibular, drenan la parte de la cara, la nariz, los senos paranasales, cavidad oral y glándula submandibular. En cambio, en el tercio superior, que es el grupo 2, puede drenar cavidad oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe, laringe supraglótica.
En el grupo 3, tiroides, laringe, hipofaringe, esófago cervical. En el grupo 4, órganos intraabdominales, mama, pulmón, esófago, tiroides. O sea, acá no hay cavidad oral. Acá también en el grupo 3 tampoco hay tanto cavidad oral, salvo algún drenaje de la lengua que puede llegar hasta el grupo 4, que son colectores muy pocos, pero pueden darse. En el grupo 5, 5A, ¿qué puede drenar? Nasofaringe, tiroides, esófago, pulmón, mama. A tener muy en cuenta cuando nosotros tenemos adenomegalias en estos grupos, para tener una idea de dónde puede haber el primario, porque a veces puede haber ganglios metastásicos sin primario determinar, así se llama, ¿no? Hay una masa que no lo pueden determinar de dónde sale, porque son nódulos bien pequeñitos el primario. Para eso nos sirve el PET scan, o se hace una biopsia quirúrgica del ganglio, si es que sabemos que no hay un área específica. Puede estar en la nasofaringe, que eso no lo vamos a operar, sino va a ser quimio y radio. Entonces, diapositiva nos va a dar una idea de qué tipo de primario puede ser de acuerdo a la ubicación del ganglio. Entonces, a lo que iba era, esta es la disposición que así lo hacemos en romanos, el grupo 1A, 1B, submandibular, submentoniano, grupo 2, 2A y 2B en base al nervio espinal. Debajo más o menos del yoides, que ahí es la altura del tronco tiroleofacial, hasta el homoyoideo, que es la altura más o menos del cricoides, es el grupo 3. Y de 3 hasta la clavícula es el 4. Y el supraclavicular es el grupo 5. Es la disposición de los ganglios. Entonces decía, el manejo del cuello puede ser un vaciamiento cervical radical o modificado. Generalmente hacemos un modificado, que puede ser tipo 1, 2 y 3, de acuerdo a que se conserve las tres estructuras que mencionaba. Tipo 1 es cuando se conserva una estructura que es el nervio espinal. Se sacan los 5 grupos ganglionares mencionados con el esternocleidomastoideo y la vena yugular interna. Tipo 2 es cuando se conserva dos estructuras, que puede ser la vena yugular interna y el nervio espinal, o el esternocleidomastoideo y el nervio espinal. Siempre conservamos el nervio espinal si es que puede ser posible, porque el hacerle daño al nervio espinal causa bastante morbilidad en la paciente, síndrome hombro doloroso, o el paciente no puede elevar el hombro y discapacitarlo, ¿no? Entonces nosotros no lesionamos al nervio espinal, lo tratamos de conservar siempre. Y la disección modificada tipo 3 es cuando se conserva el nervio espinal, la vena yugular interna y el músculo esternocleidomastoideo. Y sacamos los 5 grupos ganglionares. Esto es generalmente lo que se hace. Se disecan los 5 grupos ganglionares y conservamos el esternocleido, la yugular interna y el nervio espinal. Y funcionales, cuando hacemos solamente los 3 grupos ganglionares, por ejemplo, el 1, 2 y 3, que se llama suprahomoyoidea, porque está encima del yoides. Suprahomoyoidea, grupo 1, 2 y 3. Puede ser ultra selectivo, solamente un solo grupo, cuando nuevamente el paciente se tiene que reoperar. Entonces, esta es la disección suprahomoyoidea. En la disección suprahomoyoidea, ¿qué grupos abarcan? Grupo 1, 2 y 3. Que esos son los vaciamientos cervicales funcionales. ¿Y cuándo se hace esto? Cuando no tenemos evidencia de una metástasis ganglionar. Por ejemplo, un cáncer de lengua, un cáncer de encía, de mucosa, donde hay bastante incidencia de micrometástasis. Le hace la biopsia de aspiración y sale negativo. Igual le hacemos el cuello si es que es de un T2 o un T3, o sea, es un tumor que tiene mayor estadiaje, ¿no? ¿Por qué nos valemos en hacer esas disecciones selectivas? Porque vemos acá que mientras más profundo es la lesión, hay más riesgo de hacer metástasis. Hacer metástasis tanto riesgo de metástasis ganglionares ocultas, que son las micrometástasis, mientras más profundas, más. Y el pronóstico, obviamente, es menor en pacientes, ¿no? Hay más tasa de fallecimientos y metástasis ganglionares, tanto a distancia. Por eso es que acá ya, esto es una posibilidad de hace mucho tiempo que ya se había bien investigado, pero recién a partir del 2017 se pone ya lo que es el DOI, que es evaluar la profundidad de la lesión, porque hay mucho riesgo. Hay pacientes, pueden ser lesiones pequeñitas de 1,5 centímetros, 2 centímetros, pero tienen una profundidad más de 1 centímetro, más de 10 milímetros. Tiene riesgo de hacer micrometástasis ganglionares.
en una diapositiva donde se ve el N0, no hay ningún ganglio, N1, un solo ganglio, pero menos de 3 centímetros, N2 de 3 a 6 centímetros, si es un ganglio de mayor de 3 a 6, N2B cuando haya más de un ganglio, múltiples ganglios, y N2C si es contralateral. Y el N3 si es mayor de 6 centímetros o cualquiera de esos tamaños, pero que invada la cápsula extraganglionar. Y eso es un ganglio fijo. Bien, ahorita son las 4, no sé si continuamos o lo dejamos acá para mañana seguir continuando. Esto creo que lo dejamos hasta ahí para mañana porque Ya, tenemos otro curso. ya. Sí, sí, mejor. Entonces voy a pasar una lista breve ahorita para tener una idea de ustedes, porque